Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo para preparar la asignatura de inversión y financiación. Mi nombre es Raquel, seguramente me conocéis de otras asignaturas anteriores. Vale, vamos a empezar con el tema 1. ¿Vale? Hay un total de 10 temas en esta asignatura. Es una asignatura bastante práctica. ¿Vale? El examen final son 20 preguntas tipo test. Entonces, este primer tema es bastante teórico. ¿Vale? Entonces vamos a explicar algunas cosas básicas que deberíamos conocer de asignaturas anteriores y bueno, luego hay una parte más teórica que la dejaremos para que lo podáis leer y con ello contestar las preguntas. ¿Vale? A continuación tendréis también de este tema 1 un documento con las preguntas tipo test del libro práctico de esta asignatura y luego también, como el resto de temas, tendréis un vídeo de preguntas de examen. ¿Vale? Entonces, en el resto de temas que ya sí que son más prácticos, tendréis la explicación primero teórica con algunos ejemplos, luego la resolución de los ejercicios que están en el libro práctico que tenéis en la bibliografía de la asignatura y luego también de cada tema iremos viendo un poco de preguntas de exámenes relacionadas con ese tema en cuestión para que podáis ir viendo un poco cómo suelen preguntar las cosas. Vale, entonces, de este primer vídeo, de este tema 1, ¿vale? Muy teórico, como decíamos, hacemos un pequeño comentario importante de cosas que deberíamos tener más o menos claras. ¿Vale? Por ejemplo, en la introducción de este tema nos hablan de las dos actividades básicas y críticas que tenemos en una empresa, ¿vale? Que sería la financiación y la inversión. ¿Vale? A través de esta figura lo podemos ver mejor. ¿Vale? Si recordáis de contabilidad el balance de una empresa, ¿vale? En el balance tenemos siempre en el lado izquierdo lo que sería el activo y en el lado derecho lo que sería el pasivo y el patrimonio neto. ¿Vale? Entonces, al final el balance es como las dos caras de una misma moneda, que siempre digo. ¿Vale? En el activo lo que tenemos es, digamos, dónde está colocado el dinero, el destino, es decir, la inversión, pues si tenemos, por ejemplo, en el activo fijo, si tenemos máquinas, un local, si tenemos ordenadores, ¿vale? Todo eso es inversión para que la empresa pueda funcionar y pueda desarrollar su actividad. Vale, luego, por otro lado, tenemos el pasivo o el patrimonio neto que nos indica un poco lo que pone aquí las fuentes de financiación, es decir, de dónde viene el dinero para financiar el activo. Por eso siempre debe cuadrar el balance, como supongo que nos acordaremos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final todo el dinero que tenemos tiene que estar colocado en todo el activo. ¿Sí? Al final el activo me dice o me indica un poco, lo pongo aquí, el destino del dinero. Pues el dinero de la empresa está destinado a comprar locales, máquinas, incluso los productos que vendemos, o tener el dinero en el banco directamente. ¿Vale? Entonces, el pasivo y la financiación, bueno, pasivo barra financiación nos indica un poco el origen del dinero, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que podemos aplicar a nivel particular. Si nosotros compramos un piso, ¿vale? Y para ello no tenemos el dinero suficiente para pagar todo el dinero que vale el piso y, por ejemplo, vamos al banco y pedimos un préstamo hipotecario, ¿vale? Pues aportamos una parte nosotros, por ejemplo, lo que se suele hacer es el 20% y el 80% con un préstamo. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues que, digamos, la casa o el piso sería nuestro activo, ¿sí? Pero para adquirir esta casa o esta propiedad, lo que sea, necesitamos una financiación, ¿vale? Y esta financiación vendría por una parte del préstamo y por otra parte, pues de nuestros ahorros, ¿vale? Entonces, tiene que cuadrar esta parte con esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué sería para nosotros el activo? Pues sería la casa o el piso. ¿Y qué sería el pasivo o el patrimonio neto? Pues sería de dónde viene la financiación, el origen, ¿vale? Sería pues un préstamo, tenemos una obligación de devolver el dinero al banco y una parte viene de nuestros ahorros, ¿vale? Nuestros ahorros sería un poco, lo podríamos asociar con los recursos propios, que es lo que tenemos arriba de todo el balance, y el préstamo pues sería la deuda a largo o la deuda a corto. ¿Vale? Estaría dividido la parte de la derecha, lo que llamamos más en contabilidad patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. ¿Vale? Vale. Vamos a borrar esto. Entonces, como nos sale aquí,
toda esta financiación, venga de donde venga, está destinada a adquirir nuestros activos. El activo, a su vez, se divide entre el activo fijo, o como lo solemos conocer más, activo no corriente, y luego tenemos el activo corriente o activo circulante, ¿vale? Entonces, lo que tenemos aquí es lo que nos va a permitir acabar transformándolo en bienes o en dinero, ¿vale? Digamos que el activo fijo nos va a servir para, pues, para fabricar el producto, para, pues tenemos el local donde desarrollamos nuestra actividad, etcétera. Pero luego tendremos aquí unos productos que venderemos, perdón, al cliente, y el cliente nos acabará pagando, ¿vale? Entonces, con esta actividad, ¿vale? Lo que nos pone aquí por la venta, generamos unos recursos, generamos un beneficio, ¿vale? O sea, imaginad que la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos del ejercicio son, me lo invento, 100.000 euros. Este es el beneficio obtenido con nuestra actividad, ¿vale? Por la venta de nuestros productos, bueno, podemos tener otros tipos de ingresos, generamos este beneficio. ¿Vale? ¿Qué pasa con este beneficio que sale aquí? Este beneficio, al final, como sabemos, lo que se suele hacer es el año siguiente una parte se destina a los dividendos. ¿Vale? Al final, los socios, los que colocan el dinero en el capital social, lo hacen en forma de inversión y lo que quieren es recuperar tener una remuneración, ¿vale? Recuperar ese dinero en concepto de dividendos. Entonces, una parte se va a dividendos, que entonces se va a pagar a los socios y va a desaparecer, digamos, de la estructura financiera de la empresa, y luego otra parte se mantiene, es lo normal, a reservas, ¿vale? Que las reservas sí que forman parte de los recursos propios del patrimonio neto, ¿vale? Y las reservas lo que llamamos autofinanciación, ¿vale? Nos sirve para seguir financiando todo nuestro activo, ¿sí? A su vez, con el beneficio generado con nuestra actividad, también tenemos que pagar los intereses y las cargas financieras, es decir, tenemos que no solo pagar los intereses de la deuda, sino devolver, ¿vale? Sobre todo la deuda a corto plazo, devolver esa deuda que va llegando al vencimiento, ¿vale? Entonces, siempre con esta explicación, perdonad un poco el rollo, pero es necesario que tengamos claro esto. Aquí diferenciamos las dos actividades que van un poco de la mano, la inversión y la financiación, ¿vale? Van de la mano, ¿por qué? Porque si la empresa quiere hacer una serie de inversiones en comprar nuevos locales, nuevas máquinas, pues eso va de la mano con la financiación, porque necesita obtener esa financiación necesaria para cubrir la inversión, ¿sí? Vale, vamos a borrar un poco todo esto. Vale, por tanto, después de esta explicación un poco, el objetivo de la empresa es generar valor, es decir, que la rentabilidad generada con sus inversiones sea superior al coste de la financiación obtenida. Es decir, si lo que decíamos antes, ¿vale? Si la empresa consigue generar un beneficio, ¿vale? Sin considerar, sin tener en cuenta las cargas financieras, ¿vale? Imagínate un beneficio de 100.000 euros y con estos 100.000 paga dividendos, por ejemplo, de 20.000 y paga intereses para devolver la deuda de 30.000, ¿vale? Imagínate, está muy endeudada y paga 30.000. Pues aquí generamos valor porque el beneficio obtenido es superior al coste de la financiación. Los dividendos al final es un poco como el coste de la financiación propia, pero al final es aunque muchas veces nos pensamos que los recursos propios no tienen un coste, sí que tienen un coste, ¿vale? Pero al final los socios que ponen su dinero en nuestra empresa van a querer recibir unos dividendos, ¿vale? Muchas veces el coste del capital propio es superior al coste de la deuda, ¿vale? Vale, esto lo borramos. Vale, entonces, resumiendo un poco las actividades críticas, que lo acabamos de explicar, es la inversión y la financiación, ¿vale? Bueno, no lo leo porque es un poco lo que acabamos de explicar. Vale, entonces, a partir del punto 2, economía financiera, aspectos conceptuales, aquí os hablan un poco de la historia de la economía financiera, ¿vale? Entonces, no lo voy a leer porque al final es un poco tontería, esto es bastante teórico, perdón, es cuestión de intentar
leerlo, entenderlo, ¿vale? Pero básicamente hay dos posiciones, la clásica y la moderna, ¿vale? Entonces, luego tendréis el documento de preguntas de examen y preguntas tipo test y veréis que a veces nos salen preguntas relacionadas con este apartado y también con el siguiente, que es un poco las teorías financieras en el siglo XX, ¿vale? No nos preguntan en detalle acerca de las teorías, pero sí que nos pueden salir los nombres de los autores, ¿vale? Es decir, por ejemplo, nos pueden preguntar, pues, ¿de qué autores es la teoría de las opciones? Pues tenemos que saber que es, ¿vale? Está dentro del desarrollo del enfoque moderno y es de estos autores, ¿vale? Más o menos las fechas también, ¿vale? Entonces aquí tenéis un poco la evolución o el desarrollo, ¿vale? Desde el apartado tradicional, el enfoque moderno y la época dorada de las finanzas, que ya sería a partir de los años del año 2000, ¿vale? Hacia adelante. Eso ya veréis cómo lo suelen preguntar en el examen. Vale, entonces, a continuación nos hablan de autores también. Esta tabla es importante porque salen algunas preguntas y nos pueden preguntar, por ejemplo, la teoría de la agencia, ¿de qué década es? Pues tenemos que saber que la teoría de la agencia es de la década de los 70, ¿vale? O alguna pregunta que recuerdo así, teoría de carteras, pues es de la época de los 50, ¿vale? Esto, pues, teórico. No nos van a preguntar acerca de qué significa la teoría de agencias o qué significa la teoría de opciones o cualquier otra, ¿vale? Simplemente las décadas. Vale, entonces, todo lo que viene aquí es un poco teórico, por tanto tampoco me voy a detener a explicarlo en detalle, es cuestión de leerlo, intentar entenderlo, ¿vale? Si hay alguna duda, evidentemente me podéis mandar un correo. Vale, aquí tenemos un poco los elementos elementos básicos de la estructura del sistema financiero, ¿vale? El sistema financiero al final es un conjunto tanto de instituciones, mercados, intermediarios, inversores finales, ¿vale? Que se dividen en estos. Por ejemplo, dentro de los mercados, pues tenemos los mercados de capitales, los mercados monetarios, los mercados de divisas, ¿vale? Tenemos distintos. ¿Sí? Tenemos distintos intermediarios y que lo que hacen es canalizar, digamos, el dinero hacia los inversores finales. ¿Vale? Entonces, bueno, esto también puede aparecer en alguna pregunta más teórica. Vale, como veis aquí también tenemos un poco las relaciones financieras de la empresa, ¿vale? Al final la empresa se dedica un poco si es una empresa que vende productos, pues se dedica un poco a esto, intercambio de dinero por activos reales en el mercado, digamos, real. Pero a su vez también puede ser que se mueva dentro del mercado más financiero, ¿vale? O sea, que necesite obtener financiación en el mercado financiero, ¿vale? Entonces, aquí la empresa puede tener también decisiones de inversión y decisiones de financiación. Para obtener la financiación nos podemos ir a los mercados financieros de forma directa o nos podemos ir primero a través de los intermediarios financieros para acceder al mercado financiero y obtener financiación. ¿Y de quién vamos a obtener financiación? Pues podemos ir al banco, evidentemente, y pedir un préstamo, pero también podemos ir al mercado financiero, ¿vale? Donde los inversores, que son esos que tienen superávit, para así decirlo, es decir, tienen más dinero del que necesitan y lo invierten para obtener una rentabilidad, ¿sí? Y nosotros como empresa, si necesitamos financiación, a través de los mercados financieros nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Por ejemplo, que veremos en el tema 2, podemos emitir un empréstito, ¿vale? Es decir, poner deuda en el mercado, ¿vale? Para obtener financiación. Entonces, estos inversores pues nos pueden comprar esa deuda y evidentemente a cambio de un interés que le vamos a pagar, ¿vale? Por tanto, aparte de, digamos, el mundo real donde se intercambian estos activos reales, también existe un poco la economía financiera o el mercado financiero donde obtenemos estos activos financieros, ¿sí? Vale, entonces, esto es importante entenderlo, ¿vale? Tener una idea clara. Vale. Vale, entonces, al final la función financiera de la empresa se engloba dentro del conjunto, digamos, de funciones que tiene la empresa. La empresa tiene una función de producción, ¿vale? De fabricar el producto y venderlo, de explotación, y también hay la función económica y financiera que un poco tiene como objetivo, pues, obtener esa financiación, conseguir financiación en el mercado financiero para
poder financiar las inversiones de la empresa. ¿Vale? Entonces, se centra esta función financiera en la consecución de los resultados necesarios para atender a los pagos derivados de su estructura fija, inmovilizado, y también de los costes variables, circulantes. ¿Vale? Al final tiene que cuadrar todo dentro de un equilibrio financiero. Si la empresa, por ejemplo, quiere abrir un local nuevo, pues vale, sería cuestión de mirar cuál es la estructura fija necesaria, pues si tenemos que comprar el local, tenemos que comprar máquinas, muebles, etcétera, y también pues los costes variables que se van dando, pues tendremos que pagar la luz, los salarios si contratamos nuevos trabajadores. Por tanto, la función financiera necesita conseguir esos fondos necesarios para financiar todo esto. ¿Vale? Vale, otra cosa aquí a entender bien es lo que viene a continuación, esta figura 1.3. Dice: la lógica de las decisiones de financiación toma en cuenta la idea del equilibrio en el coste marginal del capital y la rentabilidad marginal de la inversión, que vemos en la siguiente figura. Vale, vamos a explicarlo bien esto. Vale, pensad que la empresa tiene un volumen de activos, ¿vale? Y luego tiene una rentabilidad de sus inversiones y un coste, ¿vale? Es decir, vamos a explicarlo un poco de forma práctica. Si la empresa necesita pues, comprar una serie de inmovilizado, ¿vale? Para abrir un local o para expandirse. Vale, pues a medida que aumenta el volumen de activos, es decir, que nuestro activo total va aumentando porque compramos más máquinas, más muebles, más ordenadores, etcétera, ¿qué pasa con la rentabilidad de nuestra inversión y con el coste de la financiación? Vale, pues la rentabilidad marginal de la inversión, es decir, la rentabilidad de la inversión, lo que significa es el beneficio que nos generan nuestros activos, ¿vale? Pues va decreciendo a medida que aumenta el volumen de activos. Es decir, a mayor volumen de activos, la rentabilidad que se obtiene por esos activos decrece. ¿Vale? Es decir, imaginad que al principio tenemos un activo de 100.000. Imaginad que obtenemos una rentabilidad del 5%. ¿Vale? Es decir, de cada 100 euros que están colocados en nuestro activo, generamos un beneficio de 5. A medida que va aumentando este volumen, esta rentabilidad va decreciendo. ¿Vale? Vale, en cambio, ¿qué pasa con el coste marginal del capital? Que al final es el coste de la financiación obtenida para financiar todo este volumen de activo. Pues que va al revés, que a medida que aumenta el volumen de activo, crece el coste marginal, ¿vale? Del capital. Entonces, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con esta gráfica. Si, por ejemplo, nos situamos en este punto de aquí, ¿vale? Es decir, tenemos un volumen de activos, me lo invento, de 100.000, pues aquí, ¿qué pasa? Que la rentabilidad sería este punto, ¿vale? Imaginad que la rentabilidad aquí tenemos un 10% y el coste es, pues yo qué sé, pues un 6%, ¿vale? Pues aquí estamos, lo que diríamos es que estamos esta parte de aquí en zona de beneficios. ¿Por qué? Porque la rentabilidad marginal de la inversión es superior al coste marginal del capital. Es decir, es un poco como, por ejemplo, si nuestros activos nos generan una rentabilidad del 10% y el coste de la financiación necesaria para invertir el dinero en esos activos nos cuesta un 5%, pues ¿qué quiere decir eso? Pues que de cada 100 euros yo obtendré 10 de beneficio y tendré que devolver 5 en cuestión de dividendos o intereses. Por lo tanto, gano, ¿vale? con esta operación, pero en cambio, a medida que aumenta el volumen de activos, ¿vale? Por ejemplo, si nos situáramos aquí, pues ¿qué pasaría? Que como veis aquí, el coste es superior a la rentabilidad y estaríamos, esta zona de aquí sería zona de pérdidas, ¿vale? Entonces, al final, con todo esto, vamos a borrar esto, ¿qué quiere la empresa? Quiere conseguir encontrarse en este punto de equilibrio, ¿vale? En el cual el coste es igual a la rentabilidad, ¿vale? Se ha llegado a conseguir un volumen de activos en el cual ya si supera ese volumen de activos ya entramos en la zona de pérdidas, ¿vale? Entonces ha conseguido, digamos, en la zona, toda la zona de beneficios. ¿Sí? Vale, esto no os lo van a preguntar de forma práctica tampoco, de calcular nada, pero sí el concepto teórico nos tiene que quedar claro.
Vale, aquí también un poco de forma teórica, la función financiera tiene una serie de objetivos, como la creación de valor para el accionista. Eso se consigue pues creando valor la empresa, ¿vale? Si el precio de las acciones aumenta, estamos creando valor para el accionista. Vale. La constatación de valor de los medios materiales que debe adquirir la empresa, una serie de funciones que debe perseguir o objetivos que debe perseguir la función financiera de la empresa. Vale. Luego, aquí entramos en un concepto de beneficio versus maximización de la riqueza de los accionistas, que aquí cambia un poco con la teoría, ¿vale? La teoría clásica lo que nos decía es que la empresa lo que tenía que hacer es maximizar el beneficio, ¿vale? O sea, el objetivo principal de la empresa y de la función financiera de la empresa era maximizar el beneficio, pero a lo largo de los años este objetivo de la teoría clásica ha recibido algunas críticas, ¿vale? Por ejemplo, el punto 1, imprecisión y relatividad del concepto de maximizar el beneficio. Claro, aquí, ¿qué entendemos por beneficio? Primero, el beneficio a corto, a largo, claro, luego también el beneficio contable, dependiendo de la técnica contable o de algunos asientos que podamos hacer, pues a veces queda como deteriorado o queda que no acaba reflejando bien el beneficio, ¿vale? Es lo que pone aquí, el cálculo es subjetivo, algunas partidas de gasto, ¿vale? Por ejemplo, si la empresa decide amortizarlo todo porque se lo permite la amortización fiscal, pues el beneficio baja y no acaba de ser real, ¿vale? Y también, pues esta teoría no tiene en cuenta el nivel de riesgo, ¿vale? Otra crítica que ha recibido, pues la maximización, ¿vale? Los directivos pueden obrar a impulsos a partir de un cierto nivel, el esfuerzo que exige una mejora adicional del beneficio es muy elevado, ¿vale? Es decir, si partimos de que en los años anteriores se ha conseguido un nivel de beneficios, llega un momento que incrementar ese beneficio es muy complicado, ¿vale? Por tanto, pues igual no estaríamos cumpliendo el objetivo cuando digamos que la empresa está al tope de su beneficio. Vale, luego, separación entre propiedad y control, ¿vale? Sobre todo en las grandes empresas acaba pasando esto, ¿vale? Dice, bajo la figura del empresario profesional que dirige sin tener participación, los objetivos de los directivos no tienen por qué coincidir con los perseguidos por los aportantes de fondos, ¿vale? Aquí es lo que se llama la teoría de agencia, ¿vale? Cuando los intereses de los directivos y de los propietarios no coinciden, ¿vale? Entonces puede haber aquí un pequeño problema. Vale, entonces, hemos pasado de este modelo clásico al modelo neoclásico que en vez de decir que el objetivo final es maximizar el beneficio, lo que acaba diciendo es que el objetivo es maximizar el valor de la empresa en el mercado, ¿vale? Que no es lo mismo, ¿vale? El valor de la empresa en el mercado al final sería el precio por el cual se vendería esa empresa en el mercado, es decir, el precio de las acciones, ¿vale? Vale, lo cual implica procesos de valoración de los mercados financieros en términos de los intereses de los accionistas, ¿vale? Entonces, no solo implica digamos, el beneficio contable, sino el precio al cual se están vendiendo estas acciones al mercado. Entonces, ese precio va a depender de muchas cosas, pues de las expectativas que tenga el inversor de crecimiento, ¿vale? Por ejemplo, pues las acciones me lo invento, las acciones de Apple, pues al final pues son muy elevadas por el potencial beneficio que puede generar la compañía, ¿vale? Por tanto, el hecho de aumentar el precio de las acciones y por tanto aumentar el valor de la empresa lo que implica es la maximización de la riqueza de los accionistas, porque si los accionistas compran una acción a 10 euros, por ejemplo, y al cabo de 5 años la pueden vender a 20, esto incrementa su riqueza, ¿vale? O sea, aparte de los dividendos que reciben, también pues, sus acciones van aumentando de valor, ¿vale? Entonces, ya no consideramos el beneficio de un año en concreto, sino que ya introducimos la dimensión temporal, ¿vale? Es decir, se trata de la maximización del valor de la empresa a lo largo del tiempo, ¿sí? Vale. Vale, entonces un poco como conclusión,
dice el objetivo de maximización del valor de las acciones es más completo que el del beneficio, ¿vale? El que dice la teoría ya neoclásica, porque incorpora 3 elementos en la toma de decisiones financieras. El efectivo, es decir, el flujo de caja, no es lo mismo el beneficio contable, que el beneficio, como sabéis, es la diferencia entre ingresos y gastos, y el flujo de caja es realmente el efectivo que genera la empresa. ¿Vale? Introducimos también, muy importante, el factor temporal, ¿vale? O sea, no consideramos únicamente el beneficio obtenido en un año, sino la evolución del valor o del precio de las acciones en un horizonte temporal. Vale. Y aparte, el precio de las acciones también recoge el riesgo, ¿vale? Entre las diferentes alternativas. Entonces, digamos, las acciones o las empresas que tengan un mayor riesgo, pues eso queda reflejado también en el precio de las acciones. ¿Sí? Vale, aquí tenemos un poco en forma de tabla también este objetivo de maximizar el valor de la empresa. ¿Vale? Las decisiones financieras van de la mano entre la inversión y la financiación, ¿vale? Súper importante lo que decíamos en la tabla anterior o en la gráfica anterior, la rentabilidad marginal de la inversión, la clave es que sea superior al coste marginal, ¿vale? de la financiación. ¿Sí? Entonces, aquí existe un riesgo económico y aquí existe evidentemente un riesgo financiero, ¿vale? Si nos financiamos con deuda, pues hay un riesgo de, si no generamos suficiente dinero para devolver esa deuda, vale, por ejemplo, con las inversiones evidentemente hay un riesgo económico, ¿vale? Es decir, no siempre cuando hacemos una inversión sale bien y nos genera una rentabilidad económica, ¿vale? Vale. O sea, ni mucho menos es una ciencia cierta. Vale. Bueno, lo otro al final es bastante teórico, yo creo que se puede entender muy bien. Vale, aquí vuelve a decir un poco lo mismo, los objetivos al final de la inversión, como decíamos, es maximizar la rentabilidad y de la financiación es minimizar el coste. ¿Para qué? Para que esta diferencia entre la rentabilidad y el coste sea lo más alta posible y entonces podamos generar valor para la empresa. ¿Vale? Vale, ya vamos terminando este tema. Y luego este cuadro también es interesante entre objetivos y políticas financieras, ¿vale? Aquí tendríamos al principio suministrar los recursos monetarios, ¿vale? Origen. Aquí también la función dirección financiera de la empresa tendría, digamos, varios objetivos o varias funciones, ¿vale? Políticas financieras o de financiación, ¿vale? Deberíamos tener en cuenta la inversión, la liquidez de esa inversión, el nivel de endeudamiento, la política de dividendos, cómo vamos amortizando, digamos, la deuda, por ejemplo. Sí, luego todo esto tiene que ir un poco de la mano de los objetivos financieros en cuanto a expansión, rentable, es decir, invertimos si queremos expandirnos pero de forma rentable, es decir, que esa rentabilidad sea superior al coste, ¿vale? Que financieramente estemos saneados, etc. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis una serie de cosas explicadas que también son interesantes. Vale, luego otro autor, Solomon, nos dice que en el campo de actuación de la función financiera se centra al final en dar respuesta a algunas cuestiones. ¿Vale? Cuando nos preguntamos a nivel de empresa qué dimensión debe tener la empresa y qué tasa de crecimiento, aquí tenemos que definir bien las decisiones de inversión. ¿Vale? Es decir, si invertimos, cuando hablamos de qué dimensión, hablamos de qué dimensión del activo. ¿Vale? Es decir, no es lo mismo tener un pequeño local que tener tiendas en muchos países. ¿Vale? Entonces, en función del nivel o de la dimensión que quiera tener la empresa y de la tasa de crecimiento, es decir, de cómo vamos creciendo de un año a otro, pues aquí entrarán las decisiones de inversión. ¿Vale? También en función de la clase de activos, los tipos de activos que quiera tener la empresa, todo esto son decisiones de inversión. Y luego, cómo financiar todo eso son evidentemente decisiones de financiación. ¿Vale? Es decir, composición del pasivo es un poco, pues si la empresa más parte de su financiación vendrá de los recursos propios o vendrá de deuda,
¿vale? Entonces hacer un poco la composición en función del tipo de activos y en función de la inversión que necesite la empresa. ¿Vale? Vale, al final, el resumen de todo esto es que el volumen de activos o la dimensión, que es lo mismo, va a depender de las posibilidades de inversión y de la financiación disponible. ¿Vale? Al final la empresa no puede crecer o no puede adquirir más activos si no tiene la financiación disponible para hacerlo. ¿Vale? Por eso siempre van muy de la mano. Vale. Y también las facilidades para obtener fondos van a depender de las características de la rentabilidad de los proyectos a realizar. Es decir, si vamos a pedir financiación a un inversor o al banco, pues en función del proyecto que le presentemos y la capacidad de ese proyecto para generar beneficios, pues vamos a poder obtener mejores o peores condiciones de esa financiación. ¿De acuerdo? Vale, y un poco relacionado con el balance también, al final las decisiones de inversión se centran en el activo. Entonces, en el activo, como hemos dicho antes, lo separamos entre activo fijo y activo circulante. ¿Vale? La empresa necesita unos activos fijos o una estructura para desarrollar su actividad, ¿vale? Pues el local, las máquinas, como decíamos, etcétera, ¿vale? Entonces, esto sería el activo fijo que tiene más consideración de largo plazo, ¿vale? Pero luego también necesitamos una inversión en el activo circulante, ¿vale? Necesitamos pues invertir para comprar las materias primas o para comprar los productos que necesitemos o también invertir para financiar el crédito a los clientes, ¿vale? Entonces, debemos llegar a un equilibrio entre el activo fijo y circulante. ¿Vale? Entonces, las decisiones de inversión se podrían clasificar en carácter estratégico, que están más relacionadas con el activo no corriente porque son a largo plazo, ¿vale? Pues estratégicamente pues, queremos llegar a tener locales en todas las ciudades de España, pues eso afecta al inmovilizado en sí. Pero luego ya las estrategias más a corto plazo o de carácter táctico requieren la gestión de los activos a corto, ¿vale? Pues en función del nivel de existencias que queramos tener, en función del periodo de cobro de los clientes, etc. Vale. Luego, también en el tema 3, ¿vale? Para relacionarlo un poco, veremos un poco los métodos de valoración de inversiones, que igual os sonarán de otras asignaturas, ¿vale? Tipo el BAN o el TIR, ya llegaremos a eso, que eso nos sirve para evaluar y valorar los distintos proyectos de inversión, porque la empresa se puede encontrar también delante de varios proyectos de inversión y tenemos que decidir cuál de ellos, ¿vale? Entonces existen distintos métodos para hacerlo. Vale, y luego las decisiones de financiación, al final, como decía, van súper relacionadas con las decisiones de inversión, es un poco de dónde obtenemos el dinero, ¿vale? O sea, el origen de esa financiación. Al final, como teníamos arriba, recursos propios, ¿vale? Que básicamente los recursos propios, que son el patrimonio neto, hay tres cuentas importantes o tres grupos importantes. El dinero aportado por los socios, ¿vale? Que sería el capital social, que esto al final tiene un coste, ¿vale? Porque le tenemos que devolver en forma de dividendo esas aportaciones a los socios. Y luego la autofinanciación, es decir, la empresa a medida que desarrolla su actividad va generando un beneficio que le permite obtener dinero necesario para financiar el activo, ¿vale? En forma de resultado del ejercicio, y ese resultado del ejercicio al final, si no se reparte en dividendos, se queda en forma de reservas. Vale. Y luego la empresa siempre tiene la opción de la deuda, del pasivo, ¿vale? De los recursos ajenos, es decir, de obtener financiación de fuera de la empresa, ¿vale? Que sería pues, lo típico, vamos al banco, pedimos un préstamo, aunque veremos otras opciones como emitir obligaciones, etc. Esto implica que tendremos que devolver ese dinero con, digamos, el acuerdo que tengamos, por ejemplo, con el banco, ¿vale? Tendremos una amortización que hacer y tendremos que pagar intereses, ¿vale? Al final, una ventaja de los recursos propios es que esos dividendos a los socios solo se pagan en el caso que la empresa obtenga beneficios, ¿vale? Pero los recursos ajenos, aunque tengamos pérdidas, la empresa tiene unas obligaciones de devolver la deuda y devolver los intereses. Vale, entonces,
las decisiones de financiación lo que van a intentar decidir es definir la estructura financiera de la empresa, es decir, la relación entre los recursos propios y los recursos ajenos, ¿vale? O sea, establecer la estructura financiera, la relación de endeudamiento. Pues si la financiación viene más de dentro de la empresa, es decir, de recursos propios o de fuera de la empresa, evidentemente, como más financiación venga de fuera de la empresa, mayor riesgo, ¿vale? De no poder devolver la deuda ni los intereses, ¿vale? Y también las decisiones de financiación implican establecer una política de dividendos, es decir, pues qué parte del beneficio retribuye el accionista en forma de dividendos y qué parte se queda en forma de autofinanciación, ¿vale? En forma de reserva. Vale, y creo que, vale, aquí tendríamos la última figura, relación entre la rentabilidad y el coste del capital, que antes lo estábamos diciendo. Vale, ¿qué nos pasaría si la rentabilidad del activo es inferior, la rentabilidad, pongo así, es inferior al coste? Eso implica que lo que obtenemos en forma de beneficio, ¿vale? O sea, imaginad, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que entendamos esto. Imaginad que tenemos una estructura del activo de 100.000. Vale, y este activo nos genera una rentabilidad del, por ejemplo, del 5%. Esto significa que por cada 100 euros el activo nos genera 5 de beneficio. Pues si tenemos 100.000, generamos una rentabilidad o un beneficio de 5.000 euros. Vale, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos una estructura, ¿vale? Pensad que esto sería las inversiones, la inversión de la empresa, y aquí tendríamos la financiación, que sería pues los recursos propios y los recursos ajenos, ¿vale? Evidentemente no tienen el mismo porcentaje, es decir, eso lo estudiaremos en el tema 2, ¿vale? No es lo mismo el coste del capital propio que el coste de la deuda, ¿vale? Pero pongamos que el coste medio, que también estudiaremos el coste medio, es del 10%. ¿Vale? Y aquí, evidentemente, nuestro pasivo y patrimonio neto también tiene que ser 100.000. Pues, ¿qué significa? Que si nosotros de los 100.000 euros tenemos que devolver, nos supone un coste del 10%, significa que tenemos que pagar 10.000 euros. Entonces, no es muy rentable este negocio porque estamos obteniendo una financiación para financiar el activo. Este activo nos genera 5.000, pero tenemos que devolver 10.000. O sea, tenemos unas pérdidas aquí, ¿vale? No nos sale a cuenta, ¿de acuerdo? Por tanto, si tenemos esta situación, que es la que pone aquí en el cuadro azul, ¿qué nos pasa? 3 cosas importantes. Primero, disminuye la autofinanciación. ¿Por qué? Porque al final, aquí que tenemos los recursos propios, si nos pasa esto, estaremos en zona de pérdidas. Por tanto, las pérdidas van en el patrimonio neto en negativo, ¿vale? Por tanto, va a disminuir la autofinanciación. Se reducen o eliminan los dividendos, ¿vale? Si la empresa no genera valor, no genera beneficio, pues no podemos devolver los dividendos. Y aumenta el endeudamiento, ¿vale? Aumentará pues, la estructura de los recursos ajenos para financiar estas pérdidas, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos implica? Pues estas dos cosas nos implican que pues, la rentabilidad de los accionistas disminuye. ¿Por qué? Porque no estamos generando valor para estos accionistas, al contrario, ¿vale? Está disminuyendo el valor de sus acciones y por tanto está disminuyendo la rentabilidad. ¿Vale? Por otro lado, al aumentar el endeudamiento, pues aumentamos el riesgo financiero. Como más endeudada esté una empresa, más riesgo tenemos, ¿vale? Y evidentemente el coste de la financiación ajena pues aumentará porque tendremos que volver nueva deuda y nuevos intereses, ¿vale? Y finalmente todo esto se traduce en que la empresa resulta menos atractiva para el inversor y por tanto, si es menos atractiva para el inversor, digamos que el inversor nos va a exigir una rentabilidad superior y por tanto aumenta el coste del capital. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si la empresa genera valor, es decir, la rentabilidad que genera es superior al coste, pasaría un poco lo contrario, ¿vale? Aumentaría la autofinanciación, aumentarían los dividendos, se reduciría el endeudamiento, ¿vale? La rentabilidad de los socios aumentaría, disminuiría el riesgo y la empresa sería más atractiva, ¿vale? Para el accionista y por tanto podríamos obtener
a un coste inferior, nueva financiación. ¿De acuerdo? Vale, pues hasta aquí este tema 1, ¿vale? Hay algunos apartados, ya lo sé, que me los he saltado, pero al final son muy teóricos y yo creo que con la explicación se entiende bien. Entonces, una vez visto este primer vídeo, intentar resolver los ejercicios tipo test, que son del libro, que están relacionados con este tema 1, y luego los ejercicios de las preguntas de examen, ¿vale? No vamos a hacer vídeo de eso, estará un documento con el enunciado y otro con la solución, intentar hacerlo antes y luego podéis mirar la solución para ver si lo habéis hecho bien. A partir del tema 2, que ya veremos bastantes cosas prácticas, sí que tendremos el vídeo teórico con ejemplos, el vídeo de ejercicios del libro y el vídeo también de ejercicios de examen. ¿De acuerdo? Pues nada más, espero que todo claro y nos vemos en el siguiente tema. Saludos a todos.